Momento. Buenas a todos. Espero que estéis muy bien en casita, que estéis aguantando. Hoy pues hemos juntado a dos personas con un gran conocimiento, cada uno en su campo. Tenemos a Markel, que es un fisioterapeuta y osteópata, escalador también, pues muy bueno, un gran profesional. Sergio Consuegra, que también le conocéis, es un entrenador, licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, que hace muy poquito ha escrito un libro sobre entrenamiento de escalada. Y bueno, y a mí, que soy técnico deportivo de escalada, entrenador de hace muchos años, dueño de un par de rocódromos. Entonces, bueno, la verdad que es una reunión entre, bueno, pues tres personas del sector. Cada uno puede aportar una cosita curiosa, ¿no?, a todo esto. La temática que hemos elegido de esta mesa redonda va a tratar sobre lesiones y sobrecargas en escalada. Y vamos a empezar pues a hablar del tema teniendo en cuenta un estudio que ha salido que menciona lo siguiente. Y es que a partir del 7º grado es donde, digamos, se dispara el número de lesionados y de sobrecargas de los escaladores. Entonces me gustaría que pues, estas dos personas, Markel y Sergio, empezaran un poquito a dar su opinión sobre el tema. Markel, si quieres. Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias, Gerard, por hacer posible esto, que como siempre es un auténtico placer. Pues lo que decías del 7º grado, yo creo que se llega muy rápido al 7º grado y no hay una aclimatación suficiente de entrenamiento a esta actividad. Se está entrenando menos de lo que se debería y forzando más de lo que se debería. Pero bueno, eso sobre todo es lo que yo estoy viendo en consulta. Ahí Sergio tiene mucha más experiencia en entrenamiento y está viendo a gente cómo llega la gente en este caso. Muy buenas, familia, ¿qué tal? A mí ya me conocéis, soy Sergio y igual que Markel, doy las gracias a Gerard por esta oportunidad, esta tarde de domingo aquí en familia, debatiendo sobre temas importantes. Bueno, pues lo que apuntabas, Markel, veo desde mi perspectiva que sí que efectivamente los escaladores tienden a no entrenar y tienden a escalar. ¿Qué quiere decir no entreno y escalo? Quiere decir que empiezo normalmente como si fuera un hobby la escalada, como hemos empezado yo creo que la mayoría, y vamos al roco, empezamos a apretar, empezamos a ver que nos vamos moviendo cada vez más, le empezamos a coger el gusto y cada vez salgo más, empiezo a enlazar días y días y días de escalada y como me lo paso bien, no tengo percepción de que estoy dando una carga a mi cuerpo. Entonces, sigo entrenando, mejor dicho, sigo escalando y sigo cargando mi cuerpo y cada vez descanso menos y cada vez me esfuerzo más. Entonces, como en cualquier aprendizaje de cualquier cosa, cuando tú empiezas poquito a poco, pero enseguida la curva de aprendizaje es muy rápida, se dispara hacia arriba. Entonces, lo que comentabas, Markel, empezamos a escalar grado casi sin darnos cuenta y hay gente también con bastante actitud que enseguida empieza ya en muy poquitos meses empieza a escalar 7º grado y los tendones, en la musculatura, todo el organismo en realidad no está preparado para asumir esa carga y no hacemos por prepararlo, no llevamos un plan que nos ayude a prevenir nuestras lesiones y a dosificar la carga, con lo cual la sobrecarga está garantizada. Pues sí, bueno, en mi opinión, al final puede un poquito, pues esas ganas, ¿no? Esa energía ahí de querer, bueno, evolucionar, ves también a tus compañeros, a gente que entrena por libre también en el rocódromo y vas intentando ahí imitar, sin darte cuenta muchas veces que al final toda esa gente, todos esos deportistas han pasado un proceso, sobre todo bueno, proceso mejor o peor, ¿no? Porque al final todos pasamos un proceso, pero habrá gente que pase por un proceso de pues dolores de los dedos, sobrecargas en codos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al final, pues lo mejor, que yo creo que estas dos personas que me acompañan seguro que están de acuerdo, es intentar contar con la ayuda de, pues, de profesionales
Antes de terminar de hacerte daño, siempre tienes la ayuda de los fisioterapeutas, y durante el proceso de entrenamiento pues tienes personas que están cualificadas y con experiencia pues para desarrollar un entrenamiento a lo largo del tiempo y evitar, en la medida de lo posible, porque a veces por desgracia pues o por una caída o por un día que has calentado deprisa y demás, pues intentar evitar en la medida de lo posible todas esas dolores o lesiones, sobrecargas. Bueno, yo creo que podemos continuar hablando un poco de, ya específico, lesiones, ¿no? de escalada, hablar de un poco de las zonas donde más solemos tener esos problemas, ¿no? Esas lesiones, sobrecargas. Contadnos, Markel, si queréis un poquillo. Pues para mí, punto débil fundamental, las manos. Lo que hablábamos antes, empezamos a escalar, empezamos a mejorar muchísimo. Nuestra musculatura se adapta relativamente rápido al esfuerzo, pero las manos no. Las manos requieren mucho más tiempo y al final es lo que en consultas es lo que más suelo ver. O sea, gente que empieza a apretar pronto, empieza a forzar posturas que no debería, empieza a hacer el famoso arqueo de dedos y al final las poleas, por ejemplo, de los dedos no aguantan. El crecimiento de polea, más que el crecimiento, el refuerzo de las poleas es a lo largo de mucho tiempo. Es una estructura muy poco vascularizada y para que cree zona más fibrótica, más dura, tiene que pasar el tiempo inevitablemente y queremos acelerarlo todo lo posible. Y ahí sí que hay poquito que hacer. Y al final eso es lo que está pasando mucho. Lo que decías al principio del séptimo grado, yo creo que pasa mucho eso, que en muy poco tiempo hacemos un séptimo grado en vía relativamente bien, pero nuestro cuerpo no está acostumbrado a la paliza. Y al final los dedos es lo que más casca, por lo menos es lo que yo veo. Eso es lo que más veo en consulta. Vamos a ver qué nos dice Sergio. A ver, yo lo que veo es la gente cuando empieza a entrenar y empieza a mejorar quiere emular a los que escalan mejor, como bien has comentado antes, Gerard. Y lo primero, tenemos un concepto erróneo que es de que el dolor es bueno. Por ejemplo, si no tengo agujetas, no he entrenado, no he hecho nada. Y luego también de decir, de tener dolor en los dedos es normal, no vamos a decir es bueno, es normal. Quiere decir que se está fortaleciendo, que estoy creando callo. Y no, el dolor no debe, o sea, el dolor es una señal de alarma que emite nuestro cerebro para indicarnos que hay algo que va mal. Entonces, ¿qué ocurre? El músculo tiene un periodo de adaptación, como bien has dicho, Markel, muy, muy rápido. Tú entrenas un día un poquito más fuerte de lo normal y 24, 48, 96 horas, si te has pasado, has tenido tus agujetas y ya estás recuperado. Pero el tendón, como bien has dicho, debido a su escasa vascularización y al igual que las poleas, tiene un metabolismo mucho más lento. Entonces, el tendón no regenera igual de rápido y no recupera igual de rápido que el músculo. Entonces, tenemos que ir muy poquito a poco, cambiando mucho los agarres, teniendo mucho cuidado de no arquear, de no coger cantos demasiado pequeños, de a cualquier tipo de aviso, escuchar al cuerpo y parar. He dado un ejemplo de un alumno mío del Rocódromo de Jaca. Empezó a escalar ahora 3 meses más o menos, no había escalado nunca. Y, hostia, se le daba muy bien. Muy bien, empezó a escalar y a poco estaba haciendo bloques, yo qué sé, de 6B, 6C, con 3 meses. O sea, el tío se le daba muy bien. Y se lo entrenaba a mi clase el lunes y se quedaba 3 o 4 horas más después. El martes iba, el miércoles iba, el jueves iba también otra vez, 4 días seguidos y luego ya descansaba 3 días. ¿No? Yo entreno 4 y descanso 3. Y al tercer mes me escribe un día, oye, no puedo ir a clase, no soy capaz de cerrar la mano. Me ha dicho una amiga que tengo fisio que estoy a punto de romperme los tendones. No es normal, es eso. Es muy divertido, pero esta persona no estaba respetando esos tiempos de adaptación y de recuperación y conlleva la lesión. ¿Qué opináis vosotros? ¿Habéis visto algo parecido de esto? Sí. Hombre, yo es lo que hablábamos un poco el otro día, Sergio, que estuvimos también en directo, que también depende un poco de
de qué punto parta cada deportista, ¿no? De si ha hecho otras actividades o no. Claro, lógicamente, por lo que me comentas, también era una persona más joven, que a lo mejor, pues bueno, lógicamente tiene menos edad, en principio pues habrá hecho menos entrenamiento de prácticamente cualquier actividad deportiva, ¿no? Sí. Por lógica. Entonces, sí que es verdad que sin duda pues falta un poquito quizá, sobre todo, centrar un poco a esa persona que empieza a hacer esa actividad, hablo por todos nosotros, ¿no? Los entrenadores, porque a lo mejor en otros, no, por decir, ¿no? En esta actividad en concreto, los dedos nos limitan muchísimo la lesión en los dedos. O sea, es muy fácil hacerse daño, tener una sobrecarga en los tendones, en las poleas y demás. Es muy sencillo, lo más fácil de todo, porque es que en cuanto te subes sin prácticamente hacer nada, ya estás sometiendo tus dedos a esa tensión. Quizá a lo mejor en otras actividades, pues no sé, por ejemplo en ciclismo, pues es un poco más difícil, ¿no? Entonces a lo mejor vienen de otros deportes o no han hecho nunca deporte, que también puede ser, y todas esas nociones no tienen ni idea, no saben. Te oyen, ven a los demás que lo hacen y copian, ¿no? Claro, la Es la labor del diferencia, entrenador, ¿no? la diferencia ahí que comentas de ciclismo con escalada, Gerard, es que en ciclismo, aparte de, por supuestísimo, la patata, pero lo que desarrolla o lo que te va a limitar la actividad, lo que tiene que adaptarse es el músculo, es todo el muslo. Entonces, la masa muscular, tú entrenas y a los X días se ha recuperado. Pero en escalada, el músculo sí que se te puede adaptar, pero el tendón no. Ese es el gran problema que tiene, la gran diferencia que tiene la escalada con otros deportes. Además, ahora que lo decís, a nivel muscular el cuerpo suele avisar, o sea, sueles tener sensación de fatiga, entonces notas que no vas bien, pero tú no notas cuando un tendón está debilitado. Muchas veces ves una ecografía, un tendón que está debilitado, pero no da ningún tipo de dolor. Y eso puede significar que llevas un sobreentrenamiento. Lo que decías, a mí personalmente me pasó, además justo empezando a escalar. Lo típico de vas 4 días a entrenar seguidos y el único día que fui más tranquilo, según me cogía la primera presa, zasca, una rotura del flexor profundo del dedo. Fue muscular, dentro de lo malo, o sea, lo mejor que me pudo pasar es que fue Sí. muscular. Pero analizabas y dices lo típico, joder, no he hecho nada, no he hecho nada hoy, pero llevo haciendo las últimas 2 semanas todos los días metiéndome sobre entrenamiento. Al final pasa lo que pasa. Y por no parar de entrenar 2 días, al final tienes que parar obligado 1 mes, 2 meses, lo que tardas en recuperar, que eso pasa muchísimo. Lo malo es lo que tú decías, que al final el tendón y la polea, por mucho que queramos, tiene que adaptar. Y si no se adapta al esfuerzo que les estamos sometiendo, no hay forma de que soporte nuestro peso. Eso, hay un estudio súper chulo que habla sobre las adaptaciones y creo que lo mencioné el otro día, que los escaladores que llevan una media de unos 15 años entrenando y escalan de 7B para arriba, los tendones son un 21% más gruesos y las poleas entre un 60 y un 80% más densas. Es una locura, es una burrada. Entonces, esos son 15 años de entrenamiento. La adaptación no podemos querer escalar 7B en 3 o 4 meses o en un año cuando las adaptaciones requieren 15 años. Además, las poleas, esto sí que lo he visto en consulta con el ecógrafo, comparando poleas de gente que lleva escalando 1 año y gente que lleva escalando 6, 7 años, la diferencia es brutal. Ya no solamente del el grosor de la polea, sino de la densidad de la polea. Una polea joven, relativamente, o sea, joven en escalada, es una polea muy acuosa, más líquida, menos densa. En una polea de muchos años ves una cantidad de tejido fibrótico y duro brutal. Y eso no hay forma de agilizarlo. O sea, al final, para que esa polea engrose, tiene que pasar mucho tiempo en el cual estás exigiendo, está teniendo microtraumatismos y está teniendo microcicatrizaciones, que al final es lo que crea un exceso de fibra de colágeno. Y eso, por mucho que queramos, no se puede acelerar. Si lo aceleras, generalmente se rompe, por lo que tengo visto, vamos, por mi experiencia en consulta, sobre todo. Sí, yo he tenido suerte de no presenciar ninguna rotura de poleas en persona, pero sí que he visto además hace muy poquito de un alumno de lo que se llama el efecto cuadriga, que es la rotura de los lumbricales. De hecho, estábamos en un bloque más o menos sencillo, pero empezaba con bidedos y entró los 2 dedos,
levantó el codo y le baja el codo, que vas a ver, y oímos como un desgarro y es como, tío, la uña, y se baja, dice, no ha sido la uña. Ostras. Y a los 5 minutos la mano era el doble. Inflamación brutal. O sea, eso, se había desgarrado los lumbricales. Se Joder. había desgarrado los lumbricales, el pobre. Vale. Ostras. Bueno, también yo, en mi opinión, yo esto me corregís, que sois vosotros los técnicos, digamos. Yo creo que también depende un poco del estilo de la escalada o del tipo de escalada que desarrolle esa persona. Quiero decir, me explico mejor. Si hay deportistas que van yendo mucho pues, a placas tumbadas, como tenemos a lo mejor en Madrid, tipo la Pedriza, que sean más de apoyo de pie, que no haya que coger y transmitir una fuerza brutal en los dedos, pues entiendo que en ese tipo de escalada, usando la lógica, si estamos comentando que los dedos es lo que más se lesiona, si buscamos zonas de escalada a lo mejor que no tengan esa tensión, esa excesiva tensión en agarres de regleta, placas verticales o desplomadas y demás, pues entiendo que es un poco más difícil. No sé, la verdad, no tengo ni idea si habrá un estudio sobre el tema, pero yo entiendo que hay escaladas a lo mejor más atléticas, de gran desplome con los agarres, lógicamente, pues son de mano completa, digamos, y bueno, que sí que es verdad que puede ser que se implique menos esa tensión, ¿no? en todos los dedos. Aparte de los dedos, ¿nos habláis un poquito de los codos, de muñecas, de hombros y demás? Sí. Pues al final, codos, muñecas veo menos. Lo que más suelo ver a nivel muscular es codos, sobre todo. Sobrecarga de musculatura de los flexores del antebrazo. Pasa lo mismo. Creamos mucha tensión de agarre con los dedos y la musculatura del brazo, del antebrazo sobre todo, tiene que sobretrabajar. O sea, no estamos preparados para estar colgados. En cuanto le exigimos de más, a nivel de musculatura del antebrazo, da bastante dolor. Además, el antebrazo tiene una particularidad, es que tiene una gran fascia aponeurótica que lo recubre, que lo protege, que la capacidad de crecimiento es mucho más pequeña. Entonces, en cuanto tú congestionas el músculo aumenta su tamaño y la fascia no. Entonces, muchas veces veo síndromes compartimentales, de aumento de volumen de la musculatura, pero no de la fascia. Y eso crea un dolor bastante considerable en el antebrazo, muy desproporcionado para el nivel de sobrecarga que hay. Es mucho más doloroso de lo que realmente es problemático. Y eso suele derivar en cuando sigues entrenando y sobreentrenando y sobreentrenando en una tendinopatía, una patología de los flexores, de la epitróclea. En hombro igual. En hombro al final también veo alguna cosilla de sobreuso, sobre todo de malas posturas, de mal entrenamiento, de mala preparación a la actividad, mal trabajo de estabilidad, fuerzas y al final acaba sufriendo. Pero ahí Sergio también nos podrá decir mucho del tema de las inestabilidades de hombro. Bueno, primero yéndome a codos, ahí desde el punto de vista de entrenamiento, ¿qué ocurre también con la gente? Que una cosa es entrenar y otra es escalar, como hemos dicho antes. Entonces, a la gente no le suele gustar entrenar, lo que no le suele gustar ponerse a hacer suspensiones, ahí me cuelgo 10 segundos, descanso 4 minutos, me cuelgo 10 segundos, otros 4 minutos, luego el campus, luego las dominadas, pero al final eso es lo que te va a mejorar la fibra y va a hacer que el ejemplo que ponía el otro día del motor del coche, nos va a hacer que no se fuerce tanto el motor. Entonces, si somos capaces de, en un mismo gesto, en un mismo paso, una vía, bloque, exigir menos a nuestra musculatura porque está más fuerte, por ese entrenamiento neural, sobrecargará menos. Entonces, el entrenar fuerza nos va a permitir alejarnos de la lesión. Y luego, lo que comentabas de hombro y demás, efectivamente, hay bueno, yo creo por toda la experiencia que tengo como entrenador y todo lo que he leído y demás, para mí la estabilidad articular te la da el equilibrio entre el agonista y el antagonista. Entonces, ¿qué ocurre? Que en escalada utilizamos mucho los hombros, mucho el pectoral y mucho el dorsal ancho. Entonces, estos músculos nos llevan el hombro hacia adelante y además son rotadores internos. Y un detalle, el pectoral no es antagonista del dorsal. ¿Qué ocurre? Que un escalador llega y como entrena mucho dorsal, pues se pone a hacer fondos
flexiones, press de banca, etcétera, para compensar ese teórico antagonista o ese agonista que es el dorsal. Pero como el pectoral también es antepulsor y rotador interno, está forzando más. ¿Qué ocurre? El hombro se desestabiliza completamente. Esa articulación ya no está trabajando como tiene que trabajar, ya no es plenamente eficiente, aparecen inestabilidades, aparecen rozamientos, aparecen pinzamientos, reducciones de espacios, y cuando llegamos y en un paso metemos un hombro, el tendón, en vez de tener el espacio que tiene, está mucho más reducido y tiene mucha más tensión. Pinchazo, rotura de fibras, etc. Entonces, igual, la solución vuelve a ser llevar un entrenamiento que prevenga esas desestabilizaciones articulares típicas del escalador. Al final lo que no le gusta a la gente es entrenar y es lo más importante. Para poder hacer una actividad hay que tener una buena condición física y en la escalada para mí mucho más. Exigimos mucho a nuestro cuerpo sin tener una estabilidad correcta. Lo que tú decías, los trabajos de antagonistas se hacen muy poquito, muy poquito. Y además en escaladas eso, nos centramos muchísimo en a ver cuántas miles de dominadas puedo hacer, pero no nos preocupamos de mi hombro es estable en el gesto técnico de una dominada, eso no nos importa. Al final eso conlleva una lesión. Hay un ejemplo que me gustaría poner para que entendáis lo que es la estabilidad o la inestabilidad de una articulación. Pues yo mi hombro me lo noto súper estable, sí, está ahí firme. Imaginaos una cucharilla de café, ¿vale? Eso es la superficie de la escápula donde se articula el húmero. Y el húmero, el hueso del brazo, imaginaos una pelota de fútbol. ¿Vale? Esa es más o menos, es un poco bestia, ¿no? Pero podría ser, y si no, corrígeme, Markel, cómo es de grande la superficie articular del brazo y dónde se articula con la escápula, con la parte de unión al tronco. Entonces, eso lo que nos permite es muchísima movilidad en todos los planos. El hombro, yo creo que es la articulación más móvil que existe en el cuerpo. Pero claro, en el momento en el que ya no está perfectamente estabilizado, perfectamente simétrico, sino que el hombro se viene aquí hacia adelante, por detrás, aunque estemos fuertes, porque somos súper escaladores y estamos muy fuertes, ese hombro va a estar inestable, no se va a notar en un principio, pero ante un gesto, una caída o un dinámico o lo que sea, ahí es donde va a venir la lesión. Es que además el ejemplo que has puesto me gusta mucho, porque es verdad que es una desproporción de tamaño entre la cabeza del húmero y la cavidad del numeral, y lo que lo refuerza es un fibrocartílago articular, o sea, un rombo articular blando. En el momento en el que no hay estabilidad, ese fibrocartílago sufre, y si se rompe, es la famosa lesión de SLAP. O sea que al final el hombro, para que tenga tantísima movilidad, lo que tiene es muchísimo margen de movimiento, y eso conlleva mucha inestabilidad. O tienes un buen paquete muscular que te lo sujete y que mantenga en su eje esa cabeza, o al final lo que tú dices, en cuanto se te va un apoyo o tienes un desequilibrio, plaf, cascan, y cascan mucho. Y lo que decías antes del espacio de la reducción de espacios es muy particular porque en cuanto metes tensión de pectoral y de dorsal ancho, sobre todo el pectoral, se inserta en la clavícula, en el acromion. Pensad que cuando tú tiras de aquí, la escápula hace esto. Ese pequeño movimiento de la escápula lo que está haciendo es meterle más fricción y más roce al tendón supraespinoso y al final se deshilachan y se rompen mucho. Y además tienen muy mal pronóstico. Cuando es una rotura gorda de supraespinoso, por mucho que tú lo reancles y le vuelvas a meter tensión, puede dar problemas. Esto es un caso muy extremo. O sea, esto ya es con el paso de los años y forzar mucho, pero que el supraespinoso hay que intentar cuidarlo, que nos tiene que durar toda nuestra vida. Gerard, ¿tú cuánta gente conoces con lesión de hombros en escalada? Pues bueno, conozco bastante gente de que empieza con dolores de manguito rotador y demás, que sí que poco a poco pues ya van haciendo, pero vamos, ya veis que esto es no prevención, sino me hago daño, me lesiono, me empiezo a informar de realmente lo que tengo que hacer y ya empiezo a hacer ejercicios pues eso, con las gomas elásticas, ¿no? De manguito rotador y demás. Bueno, al final es lo que vosotros decís. En mi opinión, hablando de las instalaciones también, por tirar piedras para todas partes, creo que en general pecamos por espacio también, ¿no? Yo creo que yo hablo de Madrid o de España, ¿vale? En general,
que es un territorio muy grande, ¿no? En otros países pues es distinto, ya lo sabéis, en Alemania, Estados Unidos y demás, las instalaciones pues no tienen nada que ver a las que tenemos todavía aquí. Ya hay rocódromos, ya hay centros de escalada más completos, pero hasta hace muy pocos años en Madrid, pues bueno, eran puros y duros rocódromos con prácticamente solo muros de escalada, campus y alguna tabla multipresa y una mini representación de a un complemento o algo esencial como puede ser pues tener mancuernas o peso libre o kettlebells o alguna máquina específica, ¿no? Pues para hacer un poco una base como deportista, vamos a decirlo así, no solo puro y duro subirse a la pared, porque al final también, que seguro que podéis dar datos vosotros, cuanto más te especializas en una actividad y abandonas el físico, digamos, general, pues es cuando empiezas a tener más sobrecargas, es más fácil tener sobrecargas, más lesiones, etcétera, etcétera. Entonces también hay que pensar un poco en adecuar esas instalaciones o en buscar unas instalaciones que sean completas, ¿no? Porque muchas veces a los usuarios lo que les llama la atención es muros muy grandes, con muchos volúmenes y cuanto más espacio para escalar haya mejor. Y si hay un espacio muy grande de gimnasio, la gente dice, pues si es que esto está desaprovechado, en vez de darse cuenta que es una zona muy útil, ¿no? Muy útil para prevenir lesiones y para conseguir más nivel también, por supuesto. Vale, yo creo que a la gente le gustaría un poco, que no sé si podréis, hablar sobre ejercicios, pues por ejemplo para el hombro, ¿no? Que habéis citado algunos ejercicios que podáis a lo mejor recomendar para intentar prevenir, ¿no? Hablando de prevención de lesiones, ya sea en codo o en muñeca. Bueno, en dedos yo creo que ya la gente sabe que vienen bien las suspensiones, hemos hablado de ello, pero podéis, si queréis, bueno, hablar de las tres, ¿no? De dedos, muñeca, codo, incluso el hombro. Pues, por ejemplo, para estabilizar el hombro, como hemos comentado, en lugar de ponernos a hacer push-ups, flexiones de brazos o press de banca, que es lo que se suele trabajar, al contrario, debemos trabajar lo que son los aproximadores escapulares hacia atrás, los que nos hacen juntar los hombros, ¿vale? Y los rotadores externos. Pues hay un ejercicio que se llama face pull, que es con una goma, pues desde el frente hacia nosotros o una polea, eso es, tiramos hacia atrás, siempre manteniendo los hombros descendidos para activar esas fibras del trapecio inferior, que son las que estabilizan el ángulo inferior de la escápula, y tenemos que buscar no tanto el ir aquí hacia atrás, sino el llevar la mano hacia atrás, por detrás de la cabeza, es decir, hacer una rotación externa del hombro. El codo tiene que quedar alineado con el cuerpo y la mano va hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Juntamos escápulas a tope y bajamos. Detalle importante también para prevenir lesiones. Veo mucha gente que cuando empieza a calentar se infla con la goma, hacer el típico ejercicio de rotaciones externas hacia afuera y está muy bien calentarlo, pero es una musculatura muy pequeñita y que se agota enseguida. Entonces, si el pectoral, el hombro y el dorsal son músculos muy grandes y muy potentes, que son los que hacen rotación interna. El manguito de rotadores, los que trabajamos con este ejercicio de rotar hacia afuera, son músculos muy pequeñitos. Entonces, si agotamos en el calentamiento esa poca fuerza que tienen, o esa poca pila, vamos a decir, vamos a favorecer mucho el que el hombro se nos desestabilice. Entonces, de primeras, no ponernos en el calentamiento a inflar a repeticiones a los rotadores externos. Es mejor simplemente calentar y cuando terminemos el entreno o como parte del entreno, pero que ya no vayamos a escalar más, dedicar un tiempo a trabajar en face pull, a trabajar aproximaciones escapulares, a trabajar ejercicios de propiocepción y de movilidad de las escápulas, el mítico cat camel, los push-ups escapulares, las dominadas escapulares, de sin doblar codos, alejar y acercar los hombros. Pero propon tú, Markel, desde fisio, ¿qué es lo que tú ves que hace falta y que se podría hacer? Me gustaría también conocer tu opinión. A mí, bueno, el que más sabe de entrenamiento eres tú. Aquí esto sí que es tu campo, pero sí que es verdad es eso, que al final la carga de trabajo en infraespinoso y en redondo menor, que son los rotadores externos de hombro, es musculatura que ya de por sí tiene cierta facilidad a la sobrecarga. O
sea, es una musculatura que en cuanto se le exige un poquito, peca de exceso de tensión. Entonces, si le metemos más carga de lo debido antes de empezar a entrenar, vamos a perder estabilidad directamente, porque ese músculo va a estar en fatiga. Generalmente la musculatura de la cadena posterior de la espalda, comparada con la cadena anterior, es mucho menos potente, por así decirlo. O sea, siempre están sufriendo el exceso de tensión de la cadena anterior. Entonces, me parece muy importante lo que tú decías, los trabajos de estabilidad de cadena posterior. A mí me gusta mucho trabajar con superficies inestables. Mucho trabajo en apoyo en TRX, simplemente el aguantar la postura de fondos en TRX, jugando con desequilibrios de piernas, ya es un buen trabajo de inestabilidad de hombro. Yo suelo hacer mucho eso y simplificarlo muchísimo. Trabajo mucho con pelota en pared, buscar diferentes puntos de apoyo en una pared para darle un poquito de estabilidad a ese hombro. Ya te digo que yo aquí me quedo un poco corto porque al final es vuestro campo y yo aquí trabajo menos, pero sí que intentar buscar ejercicios específicos más, o sea, sobre lo que tú decías, de las filas inferiores del trapecio, romboides fundamental y serrato anterior. Serrato anterior hace que la escápula se pegue a la espalda. Muchas veces las escápulas que se despegan de la espalda es porque el serrato anterior no trabaja bien, no estabiliza bien. Ahí no sé, ahí ya te digo, sobre todo me suele gustar mucho eso, trabajo de inestabilidad. Y cuanto más sencillo es mejor. De eso quería comentar yo, que es también muy habitual y si nos vamos a redes sociales ya es el desficorre. Se ve a mucha gente trabajando ejercicios que solamente falta la música circense. Y no, nada más lejos de la realidad. Es un ejemplo que puso hace un tiempo un compañero mío, de un entrenador de Málaga, hablaba de un peso muerto, de cómo puedes hacer, cómo mejora más en el peso muerto la aplicación de fuerza, cómo lo puedes hacer mejor, sobre un BOSU o sobre el suelo. Y había mucha gente que decía sobre el BOSU. Como vamos a ver, si es una superficie inestable, al final estás estás gastando cierta energía en estabilizar y no en empujar o en tirar. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? No que no tengamos que trabajar las superficies inestables, son fundamentales, como tú has dicho, pero sí que hay que hacer las cosas sencillas. Ponernos a trabajar sentadillas encima de un fútbol, con la kettlebell al revés, el vaso de agua que no se me caiga, es decir, y estoy trabajando aquí la inestabilidad del hombro. No, cosas sencillas. Una pelota, empujando, trabajando en distintos ángulos contra la pared, pero florituras no nos permiten trabajar y estabilizar con control, con propiocepción. Y hay demasiados estímulos que no van a mi hombro, que no dirigen la atención a mi hombro, que es lo que quiero estabilizar, sino es sálvese quien pueda. Yo creo que hay que pasar por las fases, ¿no? O sea, lo que tú dices, que no vamos a decir que no se tenga que hacer ejercicios en superficies inestables, pero que hay unos protocolos o unas fases, lógicamente también posturales, ¿no? De hacer cada ejercicio, que claro, si no sabes hacer la posición o la técnica de un ejercicio en una posición estable, pues lógicamente te va a ser más complejo, ¿no? Hacerla no inestable. Y luego ya que si me duele la zona lumbar, que si la espalda estoy torciendo, etcétera, etcétera. Eso es. Entonces, bueno, poco a poco, porque lo queremos todos. Yo creo que nos gustan las formas, que si la pelota grande, que si el no sé qué, que si, y están bien, que yo los utilizo, que ya sabéis que corro por montaña y el entreno en superficies inestables, pues sí que es verdad que si haces carrera de montaña, pues es una cosa necesaria, que la puedes hacer en el terreno o la puedes hacer con ayuda de estos accesorios, pero bueno, también hay que pasar por hacerlo en un terreno pues más fácil, ¿no? Entre comillas. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que está muy interesante. No sé si hemos hablado de adaptaciones posturales. ¿Puede ser que, Sergio, querías comentarnos alguna cosa sobre el tema? Sí, puedo comentar. Hay una mala adaptación postural que produce la escalada. De hecho, eso se llama espalda del escalador. O sea, tiene nombre propio también se conoce como doble síndrome cruzado o Swayback. Bueno, hay un montón de nombres para la misma cosa según la metodología desde la que trabajes. Entonces, es básicamente una hiperextensión de las rodillas, un valgo de rodillas. Tenemos, a ver, me voy a colocar, no sé si se va a ver, una antepulsión hacia adelante de la cadera
de repente la espalda se va hacia atrás para tratar de mantener ese equilibrio y la cabeza se tiene que ir hacia adelante. Es decir, parecemos los típicos vagos, pasotas Yo conocía a un entrenador que decía que tenía un desplome en la espalda. Y eso al final son tensiones que nos generan el entrenamiento de escalada. Y afecta a tobillos, afecta, bueno, a planta del pie, a tobillo, a rodilla, a la cadera, al lumbar. Es bastante habitual que gente que escala mucho desplome y tiene esta posición tenga dolores de espalda, de la zona lumbar, los hombros hacia adelante, como ya hemos hablado de ellos, el cuello igual. Si hay normalmente dolor en la zona lumbar, el cuello es el que compensa, porque son las curvas fisiológicas en la misma dirección. Entonces, lo que no puede una curva va a ir a compensarlo la otra. Entonces, al final, dices, joder, es que últimamente tengo un montón de dolores de cuello. ¿Y de qué te viene? Pues que tienes la cadera 3 kilómetros hacia adelante. El lumbar está intentando frenar lo que tira el cuádriceps. Al final, lo que hay que hacer es entrenar, dedicar un tiempo a la prevención de esas adaptaciones. En cualquier deporte, me voy a un ejemplo muy claro, al tenis. Nadal hace un montón de años. Tenis es un deporte asimétrico, entonces desarrollas más un lado que el otro. Entonces, si no trabajas por estabilizar, en el tenis, por eso, tendrás problemas de ese lado. La columna se torcerá, tendrás el hombro más inestable, en el otro se generarán problemas. Todo deporte termina produciendo, pues eso, unas adaptaciones por ese uso de musculatura favorita, que son muy fácilmente revertibles si hacemos un buen entrenamiento, una buena preparación física desde el inicio, desde que empezamos a entrenar. Porque cuando ya escalamos séptimo y octavo, si no lo hemos parado antes, ya estamos ahí. Entonces ya es mucho más difícil y ahí ya, en esos casos, es cuando lo que yo pueda hacer va a ser muy poquito y, Markel, ahí es cuando tú vas a tener mucho curro. Pues sí, generalmente lo que tú dices es lo fundamental es la prevención, el trabajo preventivo. Y en deportes que exigen mucho una parte del cuerpo y poco otra parte del cuerpo hay que compensar desde el principio. Si ya pasamos un tiempo, ya asumimos que no hemos compensado, se observa una hipertonía muscular brutal. Tienes que revertir esa hipertonía y empezar a trabajar la zona que no trabaja. Lo que tú decías de cadera, al final creas una postura así, o sea, haciendo esto las piernas, esto la espalda y completamente inclinado. ¿Qué conlleva eso? Pues lo que tú decías, al final estás metiendo más tensión en las caderas, más tensión en las rodillas, sufre menisco, sufre ligamento lateral interno, etcétera, etcétera. Y en el tren superior igual, al final todo el trabajo de cadena anterior de escaleras y demás me achaca muchísimo. Trabajo de decisión consulta. Buscar revertir toda la tensión posible. Lo primero que hay que hacer es normalizar el tono muscular, soltar y descargar toda la musculatura que está en exceso de tensión y estimular la parte que está en poco trabajo. Ahí precisamente, en mi caso trabajo con neuromodulación, estimulación directa de los nervios. Lo que hago directamente es voy al patrón nervioso que controla toda la cadena que está en poco tono muscular, o sea, que está en hipotonía. En el caso de escaladores, por ejemplo, en los serratos y demás, libero torácico dorsal, libero a nivel nervioso y mejora muchísimo. Simplemente tocando un nervio y estimulando un par de puntos, das el input al cuerpo para que se estimule, para que se despierte. Además, en el hombro es súper particular, porque cuando estimulas el punto nervioso que está en poco uso, no sé cómo decirlo, está inhibido. Realmente no es que esté en poco uso, es que por el exceso de tensión que está soportando está inhibido en cuanto normal. En cuanto ese nervio empieza a conducir, pasa el hombro de estar aquí a estar aquí, tocando solamente un punto muscular. Ahí hay muchísimo trabajo nuestro. Lo que pasa es que pasa como todo. Si yo te hago un trabajo para recolocarte, para normalizar el músculo, y luego tú no entrenas para prevenir, vuelves al patrón original de lesión. O sea, es muy importante que todo trabajo de fisioterapia vaya acompañado con un trabajo de entrenamiento. O sea, si no entrenas, al final lo que yo he hecho lo vas a revertir en una semana, 2 semanas, muy poco tiempo. Entonces ahí el trabajo realmente es el trabajo multidisciplinar. Es muy importante que el fisio, el preparador, todo el mundo trabaje en la misma dirección, porque si no trabajamos en la misma dirección, al final es cuando se dan los problemas, las lesiones.
En mi caso, que antes trabajaba en deporte de equipo, trabajaba en fútbol, o trabajas de la mano del médico, del preparador físico, del redactador, o al final no sacas una lesión adelante. En este caso igual. ¿Cuándo acuden a nosotros los escaladores? Pues lo que tú decías, cuando ya están destrozados, cuando ya tenemos mucho dolor, cuando ya llevo muchísimo tiempo con las lumbares mal. Es mucho más complicado revertir esa situación en ese momento que en el principio. Lo fundamental para mí, el trabajo en la base. O sea, desde que empezamos a escalar hay que concienciar a la gente de que lo haga bien. O sea, el trabajo de entrenamiento que decíamos al principio puede parecer aburrido, pero es que es fundamental. Es muy, muy, muy importante. En mi caso me lo llevo al mundo del atletismo, el mismo ejemplo. Yo antes hacía atletismo, hacía velocidad. Diferencia entre velocistas y fondistas. A los fondistas les cuesta muchísimo el trabajo de fuerza. ¿Qué pasa? Que al final acaba no habiendo una fuerza muscular que compense el exceso de entrenamiento. Pues en escalada igual. O trabajamos toda la parte que estamos dejando de lado o nos va a dar muchísimos problemas a largo plazo. Muy bien, chicos, muy interesante. Bueno, yo creo que hemos tocado un poquito pues, todos los temas, ¿no?, que habíamos hablado. No sé si queréis añadir alguna cosilla más. Más vale prevenir que curar. Ya lo dice el refrán. Bueno, yo también añadir, quizá teniendo también en cuenta otras actividades deportivas, lo que también veo y me hace reflexionar un poco, también viendo un poco el futuro, ¿no?, la proyección de esta actividad deportiva, pues también teniendo en cuenta Olimpiadas, que aunque no se vayan a hacer, pues en algún momento se harán de nuevo, que ya sabéis que la escalada entraba ahí también. Sí que veo que hay mucho deportista amateur en otras actividades deportivas que sigue un entrenamiento más, no sé si decirlo personal, pero con un ratio más reducido, ¿no? Pues en vez de a lo mejor clases colectivas grandes en las que, pues lógicamente el entrenador le es mucho más difícil esa atención y ese entreno más personalizado, ¿no?, hacia esa persona. Bueno, intentar poco a poco, ¿no?, con el tiempo, que la gente se dé cuenta, todos, alumnos, entrenadores, gerentes de instalaciones deportivas de escalada, etcétera, etcétera, que ya se está demandando también pues, grupos más reducidos, incluso entrenamientos personales, ya sea cara a cara, presencial, como planificaciones, ¿no? Cada vez, poco a poco, pues sí que se va viendo, pero bueno, vamos a ritmo muy lento, pero yo creo que una de las claves de todo esto que estáis diciendo, de entrenar mejor, más calidad, prevención de lesiones, etcétera, etcétera, una de las claves será yo creo esa, intentar hacer clases con un ratio más pequeño, un poquito más personalizado, entrenamiento de 3 personas, grupos muy reducidos o incluso entrenamientos pues más personales, algunas sesiones presenciales y otras pues, bueno, de planificación, ¿no?, para no estar siempre carga, cuanto más mejor, y al final, bueno, que tengas un profesional detrás, tanto fisios como entrenadores, que te guíen, ¿no?, en ese camino, que te ayuden bueno, a evolucionar cuanto mejor, en vez de cuanto más. Y bueno, no sé si Markel quieres añadir algo más. Pues poco más, lo que decíamos al principio. Al final, entrenamiento. Entrenar con cabeza y entrenar con cierto sentido. No todo es lo que se nos da bien. También hay que hacer lo que no se nos da bien. Y en este caso, lo que tú decías, al final cada vez estamos concienciándonos más como deportistas de la importancia de evitar lesiones. Generalmente, a mí cuando me viene un escalador es porque ya se ha hecho daño. Pues lo ideal es que no llegue ese momento. Lo ideal sería prevenir ese momento. ¿Que aún así nos podemos hacer daño? Por supuesto, pero por lo menos que nuestro entrenamiento hasta ese momento sea lo mejor posible. Que sea por o sea, nunca están libres las caídas, etcétera, etcétera, pero que sea por algo diferente, que no sea por una descompensación. Entonces, al final, es verdad, es lo que tú decías. Poco a poco nos estamos concienciando cada vez más como deportistas de la importancia de la especificidad del entrenamiento. Y es lo que poco a poco se va consiguiendo. Al final es muy, muy importante eso, entrenar bien y entrenar con cabeza.
Bueno, pues algún momento pasará como en el ciclismo, ¿no? Que hasta el vecino tiene un entrenador que le manda ahí su entreno semanal y le prepara los microciclos, mesociclos y etcétera, ¿no? Y bueno, poco a poco ya sabéis que es un deporte más nuevo que va evolucionando y bueno, pues gracias a gente como vosotros, ¿no? Que vais sumando y vais también reflexionando sobre el tema, yo creo que la gente eso poco a poco queda calado, queda ahí en la cabeza y iremos progresando. Muchísimas gracias, chicos, por esta videoconferencia mesa redonda. Espero que a la gente le guste. Un placer. Y bueno, y a ver si salimos y vamos a escalar el campo también. Sí. Muchas gracias. Un Muchas abrazo a gracias. todos. Un abrazo. Chao. Chao.